Hola, mi nombre es Fer Bustos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop, un podcast donde más allá de explicar conceptos o autores en términos académicos, intentamos propiciar una reflexión filosófica desde lo que acontece en la cultura popular. Filosofía Pop. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop, y estamos de vuelta en un nuevo episodio. Hoy vamos a platicar acerca de les Nepo Babies. Eh, Hace unas semanas se volvió viral un artículo de Vulture donde se exponía a las Nepo Babies más famosas en la industria de la moda y de Hollywood. Y todo esto causó incluso más revuelo porque Lily Rose Depp, claro, hija de Johnny Depp, hizo algunos comentarios en una entrevista que luego causaron respuestas en tono de molestia de algunas modelos. Pero detengámonos un poco aquí para no dar por sentado nada. ¿Qué es un o una Nepo Baby y qué dijo Lily Rose? El concepto viene de juntar y recortar la palabra nepotismo con la palabra bebé. Es un término que lleva en juego ya hace varios años en plataformas como TikTok y que sirve para señalar a las personas que son hijos o hijas de alguna celebridad o persona muy importante y que justo a razón de esto ha logrado conseguir fama, papeles en películas, triunfar en el mundo del modelaje. Por eso es que en este tema importa la figura de Lily Rose Depp, Hailey Bieber, las hermanas Hadid, Kendall Jenner, pues son algunos de los ejemplos más obvios de este tipo de nepotismo. Para Nat Jones, la autora de este artículo, este famoso artículo en Vulture, un Nepo Baby es la prueba física de que la meritocracia es una mentira. Luego de que ese texto saliera y causara controversia y conversación, Lily Rose minimizó un poco el problema, diciendo, tal vez esto te ponga un pie en la puerta, pero hay mucho trabajo después de eso. Esto hizo que la modelo Vittoria Cheretti publicara en sus historias de Instagram lo siguiente: me encantaría ver si hubieses aguantado los primeros 5 años de mi carrera. Sé que no es tu culpa, pero por favor aprecia y reconoce el lugar de donde vienes. Y es que en buena medida es este el problema de fondo con los Nepo Babies. Vivimos en una sociedad que mientras mina lo colectivo, la comunidad, refuerza constantemente la idea de la individualidad. Y claro, la fragmentación es útil al capitalismo porque también erosiona la conciencia de clase. Junto a esto, una idea que continuamente se vende o se nos vende es la de la meritocracia. Todos somos capaces de conseguir lo que deseamos siempre y cuando nos esforcemos lo suficiente. El esfuerzo, bajo cualquier representación, es útil y nos va a llevar al triunfo. Y hoy en día ya no solo se promueve esa idea en términos de esfuerzo físico, sino también en lo inmaterial. Tenemos que manifestar, esforzarnos por pensar positivo, no sabotearnos. Lo merecemos, pero tenemos además de esforzarnos, además de tener que esforzarnos en términos físicos, también tenemos que hacerlo mentalmente. La idea de fondo es que eventualmente lo conseguiremos. Quienes no lo consiguen son los débiles, las personas que no tienen la suficiente hambre. El deseo no habita en esas personas con tanta fortaleza. De ahí viene su fracaso. Frente a este tipo de pensamiento reduccionista, poco importa el mundo real, el contexto, la historia, la situación socioeconómica, los datos, los hechos. Por ejemplo, el hecho de que en un país como en México es muy difícil salir de la pobreza. Si naces en una situación económica desfavorable, lo más probable es que no logres mejorar tu situación económica en tu vida. O el hecho, por ejemplo, de que en Estados Unidos la riqueza está distribuida principalmente entre la gente blanca. Estos indicativos no se traducen en que es imposible que alguien logre salir, por ejemplo, de la pobreza en México, sino más bien nos habla de una generalidad real. Generalmente la gente no es pobre a razón de que no se esfuerzan lo necesario o porque quieren,
como dice el credo ideológico de la meritocracia. Ya saben, el pobre es pobre porque quiere, porque la idea detrás de la meritocracia es que las cosas se consiguen por mérito propio, por esfuerzo. Esta idea, por supuesto, resulta atractiva de abrazar para mucha gente que tiene riqueza, un buen empleo y un buen salario, porque para el ego resulta seductora la idea de que todo eso se ha conseguido solo a razón del gran esfuerzo cotidiano que se hace. Pero, ¿qué si en realidad muchas de esas personas no han conseguido eso realmente por un gran esfuerzo, sino a razón de diferentes privilegios que los han ayudado a conseguirlo? Uno de los mejores ejemplos para explicar los privilegios es un video cuyo título no recuerdo, pues tiene varios años, pero seguro lo encuentran en internet, donde ponen a diferentes personas a concursar en una carrera. Sin embargo, no todas salen desde la misma posición. Se les hace preguntas y según la respuesta que ellos den, o si la contestan en términos afirmativos o negativos, pueden avanzar o retroceder con relación a la meta, perdón, con relación al punto inicial de la carrera, ¿no? Por ejemplo, se les dice, ¿tienes mamá y papá? Y si sí, pues bueno, das un paso hacia adelante. Si no, pues te quedas ahí mismo o das un paso hacia atrás. ¿Alguna vez has sido la única persona de tu misma raza en una sala? ¿Alguna vez han seguido a tus papás en la calle o en el súper por considerarlos sospechosos? ¿Alguna vez tus padres te han dicho que la gente es racista? Si sí, da dos pasos hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Si tienes los ojos verdes o azules, da tres pasos adelante. Si la mayoría de la gente que sale en televisión se parece a ti, da dos pasos adelante, ¿no? Más o menos así sucede este experimento, que generalmente se hace con niños y niñas, y por supuesto es desafortunado y triste, pues hay quienes se quedan muy detrás a razón de de todas esas preguntas, ¿no? No es imposible que aún así ganen, pero tendrían que esforzarse muchísimo más que aquellos que están cerca de la meta. Es un gran video que sirve para explicar qué es el privilegio y cómo termina por afectarnos y claro, por beneficiar a algunas personas, ¿no? En esta carrera de la vida. Cuando hablamos de Nepo Babies, en realidad es algo que responde a una estructura compleja de privilegios que operan continuamente. Solo que ellas están en la cima de casi todo lo que se considera ser privilegiado. Es a partir de estos casos que la estructura del privilegio resulta casi evidente. Imagínense, por ejemplo, haber estudiado diseño de moda y que las personas que modelen en tu pasarela de titulación sean Naomi Campbell y Kate Moss. ¿Creen que eso sería de ayuda para su carrera? ¿Para que tu colección sea vista por todo el mundo? Bueno, pues eso pasó con Stella McCartney, que claro, es hija de Paul McCartney, ¿no? La industria de Hollywood y del espectáculo está plagada de casos así. Actores, actrices, cineastas, modelos, cantantes. Quizá muchos de ellos son buenos en su trabajo, pero han tenido que luchar muchísimo menos que otras personas para estar en el mapa, para que la gente los voltee a ver, para ser tomados tan solo en consideración. Y es justo lo que molestó a muchas modelos cuando Lily Rose Depp hizo aquellos comentarios, porque jamás tuvo que pasar por todas estas horas de casting ni competición como la mayoría de gente que quiere estar en esta industria. Quizá mucha de esa gente que ocupa esos lugares jamás podría haber llegado si solo hubiera dependido de su talento, porque queramos o no, a esas personas el hecho de ser hijo o hija de alguien famoso le abrió un sinfín de oportunidades. El tema es complejo porque, como decía, es parte de un problema mayor en el que estamos subsumidos. Para muchos es más fácil ver el problema a partir de esos casos, pero no alcanzan a ver que siempre estamos en esta problemática. Ser hombre, ser blanco, ser delgado, es un privilegio que te posiciona mejor. Y hay muchos privilegios operando continuamente. Sin embargo, resulta difícil para mucha gente reconocerse privilegiada porque al interior de su idea de la meritocracia, esto significaría perder méritos propios. Sin embargo, reconocer cuáles son
o cuáles de esos privilegios nos han beneficiado en la vida, quizá es lo menos que podríamos hacer. Vaya, seguido pongo este ejemplo. Actores como Diego Boneta y nosotros mismos deberíamos preguntarnos si genuinamente él es un buen actor o solamente es blanco y perteneciente desde niño a una buena posición económica. Es decir, qué tanto ha tenido, o sea, cuál ha sido su lucha por llegar a ese lugar, cuál fue de los primeros papeles que le dieron. Y podemos pensarlo a diferencia de un actor quizá moreno en este país, ¿no? Todo lo que esa persona tiene que luchar para poder conseguir un papel que quizá esa persona solamente por su color de piel le fue dado desde el inicio, ¿no? Eh, en fin, hay mucha gente que tiene buenos empleos, no porque sean inteligentes o las mejores haciendo determinadas funciones, sino a razón de la escuela en la que estudiaron o bien las relaciones familiares. Esto es un hecho. Sin embargo, es mejor para el ego desviar la atención de la realidad y pensar que se tiene porque somos verdaderamente buenos haciendo algo. Y esto es algo que está presente en todos los ámbitos, incluso en la academia, en el mundo o en el mundo de las letras. Vaya, en México está la familia Krause como ejemplo directo. El capital se juega también en un nivel cultural. Pienso también que si el problema de los nepo babies existe, esa razón de que es algo que sucede dentro de lo que dentro de lo que se considera cultura pop, donde el culto a la celebridad importa. Y al fijarnos tanto en ciertas celebridades o temáticas, se termina por dejar fuera muchas cosas y personas. La cultura pop existe gracias a lo mainstream, acortando el camino para las periferias, justo para lo que no es mainstream. Y eso es algo como muy curioso, ¿no? Es decir, lo que hace que funcione la cultura popular es como esa concentración temática. Y vamos, por ejemplo, incluso yo, ¿no? Que hablo acerca de la cultura pop, pero eso significa que hablo acerca de eso que está en el meollo, de aquello que tiene gran visibilidad, pero eso al mismo tiempo significa dejar fuera o dejar de ver muchas otras cosas. Es parte de lo que hace que funcione, digamos, como esta industria, y por eso, o desde ahí no se me hace curiosa, o cómo decirlo, vamos, desde ahí se me hace incluso como natural el hecho de que existan los Nepo Babies, ¿no? Les damos tanta presencia porque son lo mainstream, son los hijos, las hijas de aquello que ya estaba en el centro de la conversación, ¿no? Y bueno, ¿no? Claro, además de esto, algo que me resulta curioso es como, aún siendo esto un problema mucho más grande, lo cierto es que hay mayor simpatía como por estas figuras, por estos nepo babies, los ricos de la industria actoral o de la moda, que hacia con la gente que simplemente eh, es rica, ¿no? Todo un tema bastante complejo, pero que como he dicho a lo largo justamente de este episodio, creo que simplemente es parte de un problema más grande, de un problema estructural que nos viene atravesando desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con los privilegios. Está cool que hablemos acerca de todo este privilegio que tienen los Nepo Babies, claro, porque es muchísimo más visible a partir de ellos, de ellas, pero ojalá que esto sirva también para ser consciente que así como ellas, ellos participan de privilegios que les facilitan muchas cosas, que les han facilitado muchas cosas. Ojalá que también esto sirva para que hablemos de los privilegios en términos generales y que también desde ahí podamos reconocer eh, lo mucho que quizá nos han beneficiado ciertos privilegios o lo mucho que más bien los privilegios de otras personas nos han puesto el pie para que también mucha otra gente no hayamos podido avanzar con la facilidad con que esas personas lo han hecho, ¿no?
Y desde ahí, pues bueno, también poner en jaque no solamente esta idea de la meritocracia al interior de esos círculos élite, sino percatarnos de que la meritocracia es pues falsa en la mayoría de los escenarios, porque hay siempre otros elementos estructurales que están operando con antelación. Pero en fin, me gustaría también saber ustedes qué opinan de todo este tema. ¿Les gustaría ser Nepo Babies? ¿Son capaces de reconocer sus privilegios o no? En fin, pues espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio. Y si les gustó, pues porfa no se olviden de darle like, compartir y demás. Se despide de ustedes, Fer Bustos, Filosofía Pop,